Hoy vamos a hablar sobre algunos conceptos de la economía y el primero de ellos es la riqueza. ¿Qué entendemos por riqueza? Cuando decimos que un país es rico, que una persona es rica económicamente. Volvemos a nuestro cuadro básico de la economía. Habíamos dicho que economía era producir bienes para satisfacer necesidades. En un mundo económico, las personas adquieren bienes pagando por ellas un precio en dinero y a su vez trabajan en las empresas cobrando por ello un salario en dinero. Este dinero circula de las empresas a las personas y de las personas a las empresas. Lo que hay es una transferencia de bienes a cambio de una transferencia de trabajo por el otro lado. Ahora, cuando hablamos de riqueza, decimos que económicamente una persona es rica cuando tiene muchos bienes. Yo soy rico porque tengo 10 autos, porque tengo 50 relojes, porque me voy todos los días, todos los años de vacaciones, eso soy rico. Y en los estados, en las naciones es exactamente lo mismo. Cuando una nación produce muchos bienes, se dice que es una nación rica, que tiene mucha riqueza. Los países a veces, hay algunas veces que se utiliza el término riqueza para hablar de una riqueza natural. Por ejemplo, la Argentina decimos que es un país rico naturalmente, rico en materias primas, porque tenemos desde petróleo, tenemos buenas tierras, tenemos bosque, tenemos materialmente, naturalmente somos un país rico. Esto no quiere decir que seamos un país rico económicamente. La riqueza natural la podemos tener, pero eso no quiere decir que porque tengamos riqueza natural producimos muchos bienes. De la misma manera, a veces se habla de la riqueza humana. Hay algunos países, naciones que tienen mucha riqueza humana porque sus personas son educadas, porque son productivas, porque tienen conocimiento, pero eso no quiere decir que porque un país tenga riqueza humana va a tener riqueza económica. Ahora, si yo quiero tener riqueza económica en un país, necesariamente voy a tener que tener riqueza humana y riqueza natural. O tal vez no tanta riqueza natural, pero sí o sí riqueza humana. Hay países como Japón, por ejemplo, que tienen poca riqueza natural, son países muy chiquitos, que no tienen mucha tierra, pero sin embargo tienen una riqueza humana muy grande, una población muy preparada, y en consecuencia económicamente son países muy ricos. Hay otros países que son territorialmente grandes, pero no son económicamente ricos. Y esto ocurre en todo el mundo y en todos los lugares. Ahora, si la riqueza pasa por la producción de bienes, ¿cómo hago para producir más bienes? Para producir existen lo que se denomina factores de producción. Existen al menos 3 factores de producción. O sea, elementos necesarios para poder producir bienes. Son la naturaleza o la materia prima, el capital, necesito dinero, tener empresas, tener capital, y el trabajo. La combinación de capital, trabajo y materia prima son los elementos que me permiten producir bienes, o le permiten a un país producir muchos bienes. Si un país quiere producir mucho, necesita necesariamente tener materia prima, tener capital, es decir, tener empresas, tener maquinaria, tener tecnología y tener personas capacitadas que puedan manejar esas máquinas, que puedan producir, que puedan elaborar métodos de producción rentables, productivos. Productivos. ¿Qué quiere decir productivo? Quiere decir eficiente. Una empresa puede producir bancos y otra también puede producir bancos y mesas. Ahora, una empresa puede ser más productiva que la otra. ¿Por qué?
porque si bien las dos fabrican lo mismo, una empresa tiene mejor personal, más preparado, trabaja más rápido, o tiene mejores máquinas, que son tecnológicamente superiores, producen mayor cantidad, se va a producir más. Lo mismo pasa con los países. Los países pueden producir tal vez los mismos bienes, solo que algunos pueden llegar a ser más productivos que otros, y eso en economía es fundamental, porque les otorga una ventaja. Que esas empresas que producen más bienes, mejores bienes y más baratos, van a poder vender más. Y si venden más, obtienen más dinero. Y si obtienen más dinero, pueden mejorar sus procesos, pueden producir más, y esto es lo que se llama la competencia de las empresas. Existe una competencia por ver qué empresa produce más y mejor. Obviamente, en el sistema que vivimos económico, para ganar más dinero. ¿Para qué? Para tener más bienes. Y cuanto más bienes tengo, más rico soy. Esta combinación, hablamos de los tres factores, la materia prima, la naturaleza, el trabajo y el capital, son necesarios. Y tengo que combinarlos, no porque tenga los tres, automáticamente voy a producir bienes y los voy a producir a bajo costo y voy a vender y me voy a hacer rico. Tengo que saber combinar esos tres elementos, esos tres factores de producción para producir bien, bueno y barato. Existe una ley que se llama ley del rendimiento marginal decreciente. ¿Qué dice esta ley? Que no por aumentar la cantidad de factores de producción voy a aumentar mi producción de bienes. No por eso voy a ser más productivo o más eficiente. Veamos un ejemplo práctico. Si yo me dedico al transporte marítimo de bienes, bueno, tengo un barco y con mi barco transporto. Mi barco funciona con una tripulación de 10 marineros. Entonces yo tengo el capital que es el barco, tengo la materia prima que es la que transporto, y tengo el personal con el que trabajo. Si yo aumento mi cantidad de personal y de 10 la llevo a 20, probablemente pueda transportar más porque 20 personas van a trabajar más y van a mover más mercaderías que 10. Ahora, ese aumento de la cantidad de personas no quiere decir que mi productividad, mi eficiencia aumente. Llega un momento que el rendimiento de la productividad se empieza a estancar y hasta caer. Un ejemplo muy burdo. Tenía 10 trabajadores y trabajaba bien. Con 20 trabajé mejor. Con 30 mucho mejor. Con 50 muchísimo mejor. Con 100 trabajadores se me hundió el barco. No aguantó el peso y ahí perdí todo. Entonces, no quiere decir que el hecho de aumentar un elemento de producción me haga más productivo a mí ni produzca más bien. Y esto es un tema de estudio, obviamente, de la economía y de los economistas y de los países, de los economistas de cada país. Tengo que ver la mejor manera de combinar los elementos de producción que tengo para ser más eficiente, más productivo, para poder producir la mayor cantidad de bienes al menor costo posible.